Buenas tardes, queridos amigos de FES. Soy Serafín Béjar, de la Facultad de Teología de Granada, y estoy encantado de estar esta tarde con vosotros para compartir este cafelillo que me decía Antonio Torres que os tomáis los jueves cada 15 días, donde vais reflexionando a la luz de la fe sobre distintos aspectos de esta situación de pandemia mundial que estamos padeciendo todos. Quiero iluminar la reflexión de esta tarde con una problemática que me parece que ha cobrado cierta actualidad con motivo del confinamiento y de la pandemia. Me refiero a la pregunta acerca del mal en su relación con Dios y el mal. Creo que algunas claves teológicas pueden ofrecer luces para que podamos reflexionar entre todos. Hay un dato que os quiero aportar para que veáis la pertinencia de esta reflexión que os dirijo. Al comienzo del confinamiento me ocupé en tomar los libros de la biblioteca que iban a acompañarme a lo largo de estos días. Y cogí una novela que es una de mis favoritas. Se trata de La peste de Camus, un autor francés, literato, filósofo, premio Nobel de literatura. Y en efecto, los primeros días del confinamiento comencé a leer esta novela que siempre me ha parecido entusiasmante, aunque es una novela ciertamente dura en lo que narra. Es interesante que a los pocos días, leyendo el periódico, descubrí que esta novela de la peste se había agotado, lo cual encendió en mí una intuición verdaderamente interesante. Ante la pandemia, parecería que nos interesan cuestiones de supervivencia muy primaria. Cómo evoluciona el número de contagios, cómo se desarrolla la economía, qué está pasando con el paro. Y estas son cuestiones gruesas que efectivamente nos preocupan y nos ocupan, pero no solo. También la pandemia ha puesto de manifiesto una exigencia de sentido en todos nosotros. ¿Qué es el sentido? El suelo que nos sostiene, el suelo en el que podemos pisar. Cuando la vida se torna hostil, cuando aparece en nuestro horizonte el sufrimiento, parecería que ese suelo se desvanece bajo nuestros pies y por lo tanto el hombre se siente impulsado a buscar, a preguntarse, a intentar indagar a propósito del sentido último en el cual podemos habitar y sostener nuestra vida. Pues bien, en relación a esta pregunta por el sentido, he visto en muchos chats, en muchas redes sociales, la pregunta acerca del mal en su relación con Dios. Y de ello quiero hablaros esta tarde. Mirad, en la novela de La peste hay dos protagonistas que reflexionan sobre esta cuestión. Por un lado está el doctor Guillet y por otro está el padre Panelú. A mi juicio, ambos autores, ambos protagonistas, encuentran una salida en falso ante la problemática del mal en su relación con Dios. Por una parte, el doctor Guillet, que es médico que trabaja denodadamente para intentar salvar a la gente del asedio de la peste, está representando al hombre de ciencia y por lo tanto la ciencia casi de la mano va tomada del ateísmo. ¿Qué nos dice este médico en la novela de La peste? Que ante el mal Dios no existe. Recordaba una frase de Stendhal, un literato francés del siglo XIX, que decía de una manera ciertamente potente: ante la cuestión del mal, la única excusa para Dios es que no existe. Es interesante porque aquí encontramos una postura que podríamos calificar como de un ateísmo humanista, que por cierto no está tan alejado de la fe, porque el médico de esta novela, el doctor Guillet, replantea en distintos momentos la cuestión del mal y Dios, teniendo como trasfondo una imagen implícita de Dios. Dios
si existe, ha de ser alguien tremendamente bondadoso. Y esto es lo que escandaliza al médico, que si Dios es bueno, ¿cómo permite el mal? Ante la imposibilidad de articular estas dos realidades, el mal y la bondad de Dios, el doctor Guillet finalmente opta por expulsar de la ecuación a Dios. Ante el mal, la postura más responsable es negar la existencia de Dios. Por otro lado, hay un segundo protagonista, que es un jesuita, el padre Panelú, que está representando al hombre religioso. ¿Y cuál es la postura en falso, también en falso, que desarrolla este otro protagonista? La peste es la respuesta de Dios ante nuestras maldades, ante nuestros pecados. Una suerte de castigo que pretende ser medicinal, porque lo que pretende Dios con la peste es que el hombre reflexione, vuelva sobre sí y retome el verdadero camino que conduce hasta Dios. Como ven, dos posturas que pueden tener tremenda actualidad en nuestros días. Ante la pandemia que vivimos, lo más responsable es negar la existencia de Dios, o ante la pandemia que vivimos, algunos hombres de fe tienen la tentación de rentabilizar la desgracia para volver a reproponer la cuestión sobre Dios. Yo quiero ofrecer una tercera posibilidad, perspectiva, que es estrictamente teológica, donde quiero que nos replanteemos nuestras imágenes de Dios, que muchas veces no corresponden claramente a la propuesta que podemos encontrar en la revelación bíblica y más específicamente en los evangelios. Esta perspectiva teológica que pretendo introducir nos hablarían, por un lado, del Dios sorprendido ante la aparición del mal, y por otro lado nos hablarían del Dios víctima que sufre en sí las consecuencias del mal. Creo que esta doble imagen de Dios puede ayudarnos a amplificar esta cuestión. Vayamos a la primera imagen, el Dios sorprendido. Es interesante que retomemos los primeros capítulos del libro del Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 3. Ahí aparece el Dios creador. La bondad de Dios lo lleva a crear un mundo hermoso. Y cuando el propio Dios contempla el mundo hermoso, dice que es bueno. Pero no únicamente crea el mundo, sino que la cumbre, la cúspide de la creación está referida al ser humano. Ese primer hombre y primera mujer que él moldea del barro de la tierra. Y cuando los contempla, Dios se dice a sí mismo, esto es muy bueno. Por lo tanto, en los primeros capítulos del Génesis aparecen dos protagonistas. Por un lado está Dios y por otro lado la primera pareja humana, Adán y Eva. Sin embargo, hay un imprevisto en la obra de la creación. Atención, un imprevisto por medio del cual se introduce en el relato un tercer actor, que es la serpiente. La serpiente es un animal símbolo de lo irracional, símbolo de lo oscuro, símbolo del mal, que tiene mucha raigambre en esa cultura semita en el cual se fragua la redacción del libro del Génesis. ¿Y qué es lo que sucede cuando irrumpe este tercer protagonista? Que tanto el ser humano como Dios se sorprenden. El ser humano se sorprende porque en su inocencia se descubre tentado por la serpiente. Una serpiente que pretende introducir en el ser humano un deseo que le es ajeno. ¿Recordáis el deseo que consigue introyectar la serpiente en Adán y Eva? Si coméis del fruto del árbol prohibido, seréis como dioses. Desde su inocencia y desde su sorpresa, ante la irrupción de este animal símbolo, el ser humano consiente
y adoptando como propio un deseo ajeno que viene de fuera, comienza a desvirtuar su naturaleza bondadosa, su vocación primigenia. Pero no únicamente en el relato del Génesis se nos ofrece ilustrativamente la sorpresa de Adán y de Eva, sino que Dios también aparece sorprendido ante la irrupción de este tercer protagonista. Dios baja todas las tardes a pasear con Adán y Eva al jardín. Y resulta que una tarde al bajar, descubre que Adán y Eva se han escondido. Y aquí Dios aparece sorprendido. La sorpresa de Dios ante la problemática del mal. Hay un dato en este relato del Génesis que no me gustaría dejar pasar de largo, y es que el relato del Génesis, con una finura enorme, intenta realizar un proceso de exculpación del ser humano. ¿Por qué motivo? Porque al introducir a este tercer protagonista, consigue descargar una culpa de los hombros del ser humano que sin la aparición de este tercer protagonista le sería imputada de una manera unívoca, de una manera unilateral. Es como si finamente el relato del Génesis nos estuviera diciendo: ante la problemática del mal no hay que mirar de manera unilateral al ser humano, porque no es un producto exclusivo de su culpa. Esto me parece interesante porque esta exculpación del ser humano que realiza el libro del Génesis, a lo largo de la evolución de los siglos se perdió. Especialmente en nuestra época contemporánea, lo que se realiza ante la problemática del mal es expulsar a Dios de la ecuación. Y expulsando a Dios de la ecuación se deja al hombre solo frente al enigma del mal. Y se cae en una terrible tentación, la tentación de culpabilizar unilateralmente al ser humano por la catástrofe, el dolor que produce la irrupción del mal. Esto ha dado lugar, sin lugar a dudas, a una inflación de la culpabilización, especialmente en Occidente. Es interesante porque esta línea la podemos sentir reconocida y continuada en los relatos evangélicos que de alguna forma conectan con el Génesis pero lo amplifican. ¿Cómo reaccionan los evangelistas ante la problemática del mal? Fijaos, ante el mal, los evangelios no están interesados en buscar culpables, sino que ante la problemática del mal, los evangelios están interesados en buscar salidas. Interesante, de la búsqueda de culpables a la búsqueda de salidas. Fijaos qué interesante sería releer todo lo que estamos viviendo estos días a la luz de este tránsito, porque quizás nosotros caemos en la tentación, con la pandemia que estamos viviendo, de señalar con el dedo permanentemente a los culpables. ¿Cuál es la intención del Evangelio? Vamos a pasar de buscar culpables a buscar salidas. ¿Y en qué consiste la búsqueda de salidas? En poner todo nuestro foco de atención en las víctimas. El Evangelio ante el problema del mal no está interesado en los culpables, sino en las víctimas. Y quiere que todo nuestro esfuerzo vaya destinado a que las víctimas no queden desatendidas. Es interesante a este respecto volver a releer la parábola del buen samaritano, donde se nos presenta al hombre apaleado y tirado al borde del camino. Lo que Jesús pretende es que nuestra mirada se focalice en esta víctima. O pensemos, por ejemplo, en un relato que me resulta muy interesante leer en el enclave existencial en el que estamos. Se trata del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, el relato del ciego de nacimiento. Fijaos, la búsqueda de culpables estaba muy metida en el ADN de los contemporáneos de Jesús, hasta el punto
de que aquellos hombres y mujeres interpretaban el mal como un castigo divino ante el pecado del hombre. Por lo tanto, cuando los contemporáneos de Jesús contemplaban a un enfermo, lo que estaban viendo era un culpable. Y por ello le preguntan los discípulos al propio Jesús: oye, maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Fijaos qué interesante, los discípulos de Jesús, al ver al ciego de nacimiento, lo que se plantean es la pregunta por los culpables. Sin embargo, Jesús de nuevo responde intentando centrar nuestra atención en la víctima. Pues mirad, no pecó ni éste ni sus padres, sino que ha nacido ciego para que se manifieste en él la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? ¿En qué momento podemos ver de modo expreso esa gloria de Dios puesta ahí en acto? Cuando los seres humanos somos capaces solidariamente de ocuparnos de la víctima. Esto es interesante. Hay que pasar de la preocupación por la culpa a la ocupación en la víctima. Pues bien, aquí tenemos un primer elemento interesante, el Dios sorprendido del libro del Génesis, y al mismo tiempo el proceso de exculpación del ser humano, de modo que no consideremos al hombre como el culpable unilateral, único, exclusivo del mal del mundo. Pero vamos a ver el otro elemento que nos ayuda a replantear la cuestión del mal, que es el Dios víctima. Ya os he dicho la preocupación que hay en los evangelios precisamente por focalizar nuestro esfuerzo en la víctima. Pues bien, en el cristianismo todavía hay un paso más. No únicamente nos tenemos que preocupar de las víctimas, sino que el cristianismo nos empuja a contemplar al Dios víctima. Y este es un dato que a mí me resulta verdaderamente interesante para barajarlo en este tiempo de pandemia. Cuando nos acercamos al misterio del Viernes Santo, encontramos que el cristianismo ofrece un elemento de diferenciación con el resto de tradiciones religiosas, llegando a un punto que jamás un judío o, por ejemplo, un musulmán se hubiera podido plantear. Dios, por la encarnación, Dios, por la muerte en cruz, ha querido padecer en sí las consecuencias del mal. Y esto es algo verdaderamente sorprendente, fundamentalmente porque nos ayuda a evangelizar imágenes falsas de Dios. Un apunte sobre esta cuestión, las imágenes falsas de Dios. Cuando planteamos la cuestión del mal en relación con Dios, estamos funcionando siempre con la imagen del Dios Todopoderoso. Pero sin embargo, esta imagen del Dios Todopoderoso no se siente tan reconocida en los datos que nos ofrecen los evangelios, sino que aparece una imagen alternativa al Todopoderoso, que es la imagen del Dios frágil, del Dios vulnerable, del Dios que se deja impactar en su propio ser por las consecuencias dolorosas del mal. Esto me parece que puede ofrecer algunos elementos para que incorporemos a nuestra propia espiritualidad. Cuando nos planteamos por qué existe mal y sufrimiento en el mundo, la Biblia, los evangelios nunca nos dan una respuesta teórica. Yo no sé por qué existe el mal. No tengo una respuesta teórica. Pero sin embargo, los evangelios especialmente nos ofrecen una respuesta existencial. No sé por qué existe el mal, pero sí sé que el Dios en el que yo creo ha querido sufrir en sí mismo las consecuencias del mal. Por lo tanto, no es un Dios distante a la manera de Zeus, que se mantiene en el Olimpo de los dioses, sino que es el Dios que desde su vulnerabilidad sufre en su ser lo mismo que tú y yo tenemos que sufrir.
Por lo tanto, aquí hay un elemento que quizá sea importantísimo incorporar a nuestra espiritualidad: el Dios crucificado. Es decir, si el Viernes Santo contemplamos al Dios que ha estado clavado en la cruz y que por lo tanto padece en sí las consecuencias del mal, ya no habrá nunca situación de dolor, de sufrimiento o incluso de soledad en la que nos encontremos que podamos decir que hemos sido abandonados de Dios. Dios aparece como el Dios solidario, es decir, el Dios víctima que padece en su propio ser las consecuencias del mal. Pues bien, estos son los dos elementos que he querido ofreceros: el Dios sorprendido y el Dios víctima. ¿Es esto suficiente para dejarnos satisfechos ante la pregunta que nos planteábamos al comienzo de esta reflexión? Probablemente no. Pero al mismo tiempo, no siendo satisfactoria 100% esta respuesta, tampoco es baladí. Y lo que os ofrezco para que podáis dialogar entre vosotros es esta doble consideración: pasar de imágenes falsas de Dios a la visualización del Dios sorprendido y del Dios víctima. Bueno, ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Espero que os ayuden estas pequeñas pinceladas y que sigáis con fuerza con este replanteamiento de vuestra propia fe. Un saludo desde Granada.